tenemos a la doctora endocrinólogo pediatra aquí con nosotros. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, encantada de estar acá con ustedes. Segunda vez que nos vemos porque en verdad es tan didáctica la doctora que nos encanta poderla tener ahora aquí en radio, y a un clic ustedes la están viendo desde nuestro canal de YouTube en Mundo UR Regiones, del streaming es mundour.com/Maracaibo, y estamos en vivo a través de @esgoyaplus. Así que el tema es diabetes, un tema que está muy, me encanta que esté sobre el tapete porque tiene que ver con nuestra alimentación, nuestro tipo de vida, y estamos tratando de tomar esos detalles que de pronto el COVID había arropado, el cuidado con el COVID, y por supuesto el COVID no ha desaparecido, ¿okay? Pero tenemos que estar pendientes de algo tan importante como es estos síntomas que podemos ver en niños, doctora. La diabetes es una enfermedad, pero dice que no es una enfermedad sino una condición. Correcto, me corrigió en mi primera entrevista. Sí, me encanta hablar de la diabetes como una condición porque son niños que llevan una vida normal. Yo siempre digo, les falta que su páncreas produzca insulina, en el caso de la diabetes tipo 1, y se la sustituimos, lo que es un reto porque tratamos de imitar lo que fisiológicamente hace el páncreas. Por eso en estos pacientes es fundamental la educación. Y recordar siempre que en el caso de la tipo 1, que es la más frecuente en niños, no tiene que ver con hábitos de alimentación como causa. Por supuesto, promovemos buenos hábitos de alimentación en toda persona, pero esto no la causa la mala alimentación, es una enfermedad inmunológica. Por otro lado, los niños también pueden tener diabetes tipo 2, que esa sí es causada por malos hábitos de alimentación, vida sedentaria, obesidad, herencia. Por eso es muy importante que promover hábitos desde etapas muy pequeñas y mantenerlas y conservarlas en la etapa adulta. Eso significa que toda la familia o el núcleo donde esté desarrollándose o criándose este niño, joven o adolescente hasta los 18 años es usted, ¿verdad? Que puede atender sí, correcto. Jóvenes. Es importante entonces que todos modifiquemos nuestra conducta de alimentación, nos activemos después del COVID también en una caminata, y que ese niño también haga todas las actividades deportivas para evitar presentar esta condición. Ahora, síntomas. ¿Cómo puedo yo como matriarca o el patriarca que se dé cuenta de que un niño está teniendo síntomas? ¿Cuáles son las señales o las banderas que hay que tener pendientes? Comenzar a orinar más frecuente de lo normal, eso se llama poliuria. Un niño que de pronto ya no mojaba la cama y comienza a mojar nuevamente la cama, eso se llama enuresis. Pérdida brusca de peso, tomar mucha agua, son los síntomas principales. A veces las mamás me dicen, pero es que mi niño siempre ha tomado mucha agua, pero en estos casos cambian ese hábito, o sea, es más frecuente que lo habitual, notan una conducta diferente. A veces puede pasar desapercibido, y es una campaña que tenemos a nivel mundial de anunciar, y te agradezco darnos esta oportunidad a mantener la información a la población de estos síntomas para identificar los pacientes tempranamente y que no lleguen complicados con una cetoacidosis diabética, que es el máximo estado de descompensación de estos niños, que les puede condicionar incluso un coma. La diferencia entre la diabetes 1 y la diabetes 2 o la gestacional. La diabetes tipo 1 ocurre predominantemente en menores de 30 años, es una enfermedad inmunológica, se presenta al azar, no tiene factores predisponentes como tal, básicamente puede presentarse en cualquier persona, pero es de baja frecuencia. De pronto en un colegio de 500 niños, de pronto hay uno o ninguno, ¿ok? La diabetes tipo 2 es más frecuente en el adulto, se asocia a obesidad, y es por eso que donde hay más obesidad infantil empezamos a ver más niños con diabetes tipo 2. Se presentó mucho luego de la pandemia, con tanto confinamiento y falta de actividad física, y la alimentación también declinó sus proteínas. Mira, hubo las dos tipos de diabetes aumentaron durante la pandemia. La tipo 2 se asocia a que hubo mayor obesidad. De hecho, nosotros acá en el Zulia
hemos tenido como un porcentaje del 20% o 25% de niños obesos, ¿ok? Con sobrepeso, obesidad, sí. Pero no veíamos obesidades severas, ¿ok? O sea, digamos, vamos a decir, la obesidad se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo de la intensidad de esa obesidad. La mayoría de la obesidad que veíamos era clase 1, de hecho, al abordarla era fácil de intervenir, con modificar algunos hábitos, y como el niño está en crecimiento, básicamente manteniendo peso, en unos 2 años lo supera, sin medicación. Eso es una muy buena noticia. Okay, pero ahora después del COVID estamos viendo pacientes con mayor intensidad de esa obesidad. Okay, yo he tenido oportunidad de tener adolescentes con 120, 140 kilos, cosas que no veía antes en mi práctica profesional. Y la diabetes tipo 1 también ha incrementado, se dice asociado a que como es una enfermedad inmunológica y el COVID altera todo el sistema inmune, vemos que cada vez que hay un aumento del número de casos nos empiezan a aparecer nuevos pacientes. ¿Y esta diabetes gestacional qué significa? La diabetes gestacional es la que se presenta durante el embarazo, ¿okay? En una paciente que no tenía diabetes previamente. Entonces, es muy importante identificarla y allí tienen un papel fundamental los ginecobstetras en identificarla en el segundo trimestre de gestación. Generalmente se hace la pesquisa para poder identificar tempranamente a estas pacientes, porque una paciente con diabetes gestacional mal controlada incluso puede traer malformaciones en el feto. Esto sí es delicado. Bueno, mucha gente dice que hay controles con los medicamentos y hay mucho cuestionamiento con esta, vamos a decir, tendencia a consumir medicamentos que son dedicados a la investigación y a la cura o al menos el control de la diabetes, que lo están utilizando para rebajar. ¿Qué recomendación tienen para las personas que nos están oyendo que saben de lo que estoy hablando? Tiene indicación, en este caso hablamos de los análogos, los llamados análogos de GLP-1, como la liraglutide, semaglutide, que ya están las conseguimos en nuestras farmacias y están indicados en pacientes con obesidad clase 2, con comorbilidades, es decir, que tienen diabetes, hipertensión, hígado graso, hipercolesterolemia, todas las cartitas, todas las barajitas. Exactamente. O en pacientes con obesidad ya clase 3, que son esas obesidades mucho más extremas. Es importante que el paciente se chequee. Estos medicamentos están incluso indicados en niños a partir de 12 años para obesidad y a partir de 10 años para diabetes tipo 2. Son maravillosos cuando son bien utilizados, tienen sus efectos colaterales que se conversan con cada paciente. Claro, claro. Y definitivamente han logrado que incluso muchos pacientes se puedan eximir de una cirugía bariátrica, por ejemplo, claro. Y les mejora mucho la calidad de vida. Ahora bien, no es lo mismo utilizar estos medicamentos en pacientes con obesidad significativa o con comorbilidades que una persona que quiere perder 3 o 4 kilos. Sí. Okay, definitivamente los efectos no son iguales, los cambios en composición corporal pueden ser no los requeridos por la persona, entonces de verdad que los medicamentos se usan cuando realmente están indicados. Muchos preguntan si es inevitable tener las consecuencias de una enfermedad renal, de un derrame cerebral, de una ceguera por tener diabetes. Hay maneras, efectivamente, a medida que van pasando los años, de yo estar controlado y no tener esas consecuencias de tener diabetes congénita, por ejemplo. Mira, definitivamente, no quizás no hablando de diabetes congénita, sino de en todo paciente con diabetes se pueden prevenir, ¿okay?, las complicaciones a largo plazo con un buen control. Realmente cada paciente es distinto, pero una de las cosas que promovemos desde el primer momento cuando estamos educando todo el equipo de trabajo es no pensar que como esto es una condición para toda la vida, que definitivamente no tiene cura, no podemos hacer nada. Y definitivamente no es así. En el caso de la diabetes tipo 1, que puede ser desde niños, ya tenemos 100 años
que nació la insulina, y gracias a eso ya tenemos toda una generación de personas de 60, 70 y 80 años que tienen diabetes desde niños y llegaron a esa edad. En el caso de los adultos que presentan diabetes tipo 2, como la presentación puede ser más insidiosa y no presentar síntomas desde el inicio, por eso es tan importante que toda persona con sobrepeso o obesidad se haga sus glicemias para ver si ya está en las primeras etapas de esa diabetes tipo 2. A veces pasa desapercibido y pueden estar mucho tiempo con glicemias altas sin darse cuenta, o de pronto ven una glicemia por allí no muy alta y dicen no, yo no tengo nada, niegan la ya la condición, bajé y estoy bien. niegan la condición, y es allí donde la frecuencia de complicaciones incrementa. Entonces se puede prevenir y viviendo bien. A veces dicen que no puedo comer nada más y realmente los pacientes con diabetes pueden comer prácticamente de todo, pero sí tienen que conocer de alimentación, sí tienen que equilibrar sus alimentos y saberlos combinar. En caso de estas infecciones frecuentes debido a la alta micción o no consumir agua, ¿cómo se trata esta enfermedad? ¿Con un comité multidisciplinario, un grupo multidisciplinario que tiene que ver el nutricionista y otras? Específicamente con su especialidad, con la pediatría. Sí, son varios pilares en el control del paciente. Uno, por supuesto, en el caso de diabetes tipo 1, el fármaco, utilizar los medicamentos, la valoración por la nutricionista y el entrenamiento nutricional, porque se enseña al paciente a tomar parte de la situación, la valoración por psicología, y uno toma otras especialidades que nos ayuden dependiendo del paciente. Por ejemplo, ya un paciente con diabetes tipo 1 que ya tiene 3 años con la condición debe ir a su primer control con nefrología, que es el especialista en riñones, ahí debe ir a su primer control con oftalmología, que es el especialista en la visión. Y en el caso de la diabetes tipo 2, desde el momento del diagnóstico debe hacerse ese chequeo para ver cómo iniciamos, porque a veces la glicemia ha estado alta por varios meses o años sin habernos dado cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. Por eso, incluso alguien que yo nunca he tenido esto, nosotros somos de familia que tiene más bien tendencia a otra enfermedad, y deja pasar el tiempo para un chequeo médico y de pronto la edad, la mala ingesta o la incorrecta ingesta de comida, ¿cómo podemos subsanar un susto como ese de salir ya como adultos, cómo que le hagan hacer el approach, sí, cómo acercarnos a un tratamiento? Y hay otra pregunta Mario, ¿la diabetes se hereda o se adquiere? Ok, con la primera pregunta que me hiciste, es muy importante que los adultos sepan que una diabetes tipo 2 recién controlada incluso puede entrar en remisión, es decir, no requerir medicamentos por muchos meses y años si se toman algunas medidas. Generalmente un tratamiento o una dieta adecuada durante 3 meses, 4 meses para entrar en remisión. Mira, es variable, hay pacientes que entran en general en promedio en 6 meses. Puede ser con medicamentos, con el uso de estos medicamentos que hablamos previamente, o con el uso de un plan de alimentación intensivo. Pierden alrededor del 15% de su peso, es lo que dicen los estudios, y pueden entrar en remisión y estar años normal. En relación a que si la diabetes se hereda o se adquiere, la diabetes tipo 2 tiene herencia multifactorial. La mayoría de las veces tenemos algún familiar que tiene diabetes tipo 2, sea papá, sea abuelo. Y también hay diabetes genéticas asociadas a mutaciones genéticas que son muy raras, representan el menos del 5%, y muchas veces se ve con presentaciones atípicas y vemos abuelo, papá, hijo, todos afectados, también. Pero la gran mayoría de la diabetes, que es la tipo 2 asociada a obesidad, se adquiere por sobrepeso o obesidad. Muy probablemente esa persona que la adquirió por sobrepeso o obesidad, si no hubiese tenido sobrepeso o obesidad, nunca hubiese sido
hubiese tenido diabetes. Tenemos otra pregunta por parte de Marisol. Gracias por sus contactos y sus mensajes a través de @esgoyaplus y nuestras líneas abiertas para ustedes. ¿Cuáles son los exámenes de sangre requeridos que se tienen que hacer? Me encanta esa pregunta porque muchas veces se creen que son exámenes muy elaborados o especiales, y es glicemia. Okay. Dentro del mismo examen normal de rutina. Una glicemia en ayunas entre 100 y 125 nos habla de prediabetes, la cual es reversible. Y una glicemia en ayunas en 126 o más nos habla ya de diabetes. También posterior a una carga de glucosa, eso que decimos curva de tolerancia a glucosa. A las 2 horas de esa carga de glucosa, si tenemos entre 140 y 199, se habla de prediabetes. Y más de 200 se habla de diabetes. Luz roja, rápido. Exactamente, entonces no se necesita ningún examen elaborado. Por eso yo siempre promuevo hacer esos exámenes de rutina una vez al año que incluyen glicemia, por supuesto en especial a partir de los 10 años en personas con sobrepeso o obesidad, y igualmente en cualquier paciente que ingrese crítico. A veces un paciente está ingresando en malas condiciones y estamos pendientes de la hematología, del pH y gases, de la orina, y a veces hemos incluido la glicemia, y muchas veces ese paciente está debutando con una diabetes y una condición crítica. Conversamos con la doctora Yoalice Villalobos, que es nuestra invitada de hoy, hablando sobre diabetes. Doctora, ¿cómo podemos tener mayor información por parte de usted? ¿Tiene usted una red social? ¿Hay un sitio donde nosotros podamos conocer más sobre sus servicios? Sí, nosotros, mi Instagram es @yoalice.endocrinólogo. Trabajo en una unidad que se llama Unidad de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Estamos en la avenida Delicias con calle 59, en la hora clínica La Milagrosa, en el primer piso. Atiendo yo a los niños, tengo colegas maravillosos que atienden adultos y un equipo completo que incluye nutricionista, psicólogo, educador en diabetes, nefrólogo, tanto para niños como para adultos. Estamos a la orden. Bien importante esta información, porque bueno, viene el regreso a clases y conversamos aquí sobre que al menos hace unos años se solicitaban esos exámenes médicos. Usted me dice que sobre todo para los preparatorios, kinder. Sí, en los kinder recuerdo que lo solicitaban principalmente en búsqueda de parasitosis, anemia, ese tipo de cosas, ¿no? Igualito siempre tienen gripe. Sí, eso no se puede, eso no se puede evitar. Vamos a vigilar más esa lonchera, esa merienda, recordar los colores, como se hablaban en ciertas campañas de esa merienda debe tener todos los colores, pero es tan difícil en una ciudad como Maracaibo buscar la rapidez y lo tradicional, y esa fritanga hay que controlarla definitivamente. Sí, definitivamente, y yo invito a los papás en ese sentido, aprovechando que mencionas eso, a prepararse previamente. Ahorita hay muchos videos en YouTube como preparar cosas rápidas y colocar en la nevera sin que se dañen, y de pronto el fin de semana preparar algunas cositas para los primeros días para que ese trabajo de esa mamá no se haga tan difícil en las primeras horas de la mañana, y ahora que todas las mamás trabajamos, sí. ¿ok? Entonces eso es importante, y también la participación de los papás, porque si papá y mamá se ponen juntos en esa tarea de preparar a los niños en el colegio, pues es más divertida y es más llevadera. Absolutamente. La doctora Yoalice Villalobos estuvo con nosotros, nos pasamos un ratito, nos disculpamos con nuestros anunciantes, pero bueno, son ustedes parte de esta campaña de bienestar que tenemos desde Esgoya, y junto a la doctora Yoalice Villalobos, @yoalice.endocrinólogo, estamos hablando sobre la diabetes y específicamente recordándoles la buena alimentación, el ejercicio y escuchar a Éxitos 89.7. Gracias, doctora, por su visita. Gracias a ustedes por la invitación.